Buen día, Jorge, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿qué tal? Mucho gusto, aquí a 10 estamos. días de las elecciones, Jorge. Bueno, a 10 días de las elecciones, una de las cosas que uno trata de hacer es de no sucumbir ante el barullo electoral. Eso. Que bueno, la competencia es buena, pero en Uruguay es particularmente larga, intensiva, invasiva. En otros países es mucho más corta y no está tan presente, tan metida en las calles, en las casas. ¿Y eso es bueno o malo, profe? Bueno, son culturas políticas distintas. Para nosotros las competencias electorales, las jornadas electorales han sido tradicionalmente atractivas. Creo que quizá lo sean un poco menos para los ciudadanos uruguayos de lo que lo podían ser hace unos años, hace 40, 50 años. No lo sabemos porque no había encuestas, así Claro. que no había latinobarómetro. Pero da la impresión de que hay gente que no tiene la misma fervor, no tiene el mismo fervor por los partidos o por un partido en particular determinado. Eso está estudiado, ya lo deben haber comentado aquí muchas veces. Y tiene menos fervor por la cuestión electoral y por la decisión política misma, diría yo. Entre otras cosas porque a veces hay gente que piensa que, algunos piensan radicalmente, son todos iguales, no sé qué, y los que no piensan eso igual piensan que tampoco son decisiones tan, digamos, tan dramáticas, tan trágicas que afecten de manera básica al país con este dramatismo que tienen algunas elecciones, o que los propios competidores ponen en sus mensajes porque tienen que hacer campaña. Pero hay como una idea apocalíptica siempre. Bueno, hay un poco una idea, ¿no?, apocalíptica. Eso uno lo ve a veces, bueno, en alguna elección como algunas de las elecciones argentinas, donde es esta cosa de alternancias muy, no diría, alternancias relativamente bruscas o radicales, realmente cambiantes. Capaz que después no tanto en lo que hacen políticamente, pero sí en toda. En el caso uruguayo, me parece que, bueno, efectivamente, en esta elección hay un componente de dramatismo que en las campañas de cada sector se ponen unos para defender la hipótesis de quedarse, el Frente Amplio para defender la hipótesis de quedarse en el gobierno un periodo más, por las cosas que ha hecho bien y por lo que le queda por hacer, en fin, a veces poniendo acento más en lo que ha hecho bien que en lo que queda por hacer. Más en el recuento de las bondades del pasado que en la oferta programática de futuro. En el caso más en los 15 años que en los últimos 5. Bueno, ¿no? Sí, una cuestión más general, ¿no? Sí, más general. Y del otro lado, al revés, cargando las tintas sobre las cosas que el Frente Amplio ha hecho mal, últimamente con esa especie de inventario de los desastres del Frente Amplio, y con este tenor de que lo importante es sacar al Frente Amplio. Es decir, y el mensaje, incluso un mensaje que los propios candidatos encarnan y plantean abiertamente. Bueno, yo soy el que mejor puede llegar a esta hipótesis de sacar al Frente Amplio del gobierno y generar una alternancia. Eso efectivamente tiene cierto dramatismo. Yo diría que, a ver, en términos más generales, para un sistema político, la alternancia es bienvenida. Una alternancia en los términos que se plantea en el caso uruguayo, pensemos en alternancias que ha habido en otros países, no parece ser, digamos, habría que desdramatizarla un poco, pero la puedo desdramatizar yo como un observador o observadores que están mirando, no necesariamente los participantes, que se juegan muchas cosas en cada elección. Entonces, uno de los elementos que ayuda
a pensar las cosas en términos menos dramáticos, es que de alguna manera hay una competencia que está relativamente enfocada hacia el centro, salvo algunos sectores que han explotado el vacío, justamente. El vacío que se crean, sobre todo del lado de la derecha, en la medida que los contendientes se corren hacia el centro. Eso hace que sin duda la gente piense que puede haber alternancia, pero que la alternancia no va a ser de vuelcos radicales y bruscos si no gana el Frente Amplio y gana el Partido Nacional, por ejemplo, o una coalición de partidos encabezada por el Partido Nacional. No sería, o por Talvi, no sería un vuelco muy radical. Eso es así porque de alguna manera en las democracias más fuertes y en los sistemas de partidos más consolidados, las competencias son acotadas. Siempre hay una moderación, un efecto moderador. Pero está la contracara del asunto, y que también es bueno. Es decir, no es trivial una alternancia. No debe ser trivial, no es bueno que sea trivial. Claro. Tiene que haber polarización, tiene que haber diferencia, tiene que haber diferenciación, y la gente tiene que sentir que efectivamente cambian algunos elementos. No todos, seguramente, porque hay algunas de las cuestiones nacionales planteadas y discutidas que parecen estar un poco en una franja relativamente consensual, con variaciones, con matices. ¿Qué cosas pensás, por ejemplo? Bueno, pienso, por ejemplo, en la política macroeconómica, en el rumbo general de la política macroeconómica del país, cosa que difiere bastante con respecto a la Argentina, que ha tenido que ha pasado a ajustes feroces y vuelcos importantes, porque la diferencia en lo que tiene que ver con las políticas económicas es muy grande. Aquí no, aquí hay fíjate, Alejandro, que si uno lo piensa, decir, se puede decir que hay allí una tabla de diferencias entre gobierno y oposición actual, o Frente Amplio y sectores de la oposición que quieren relevarlo, relativamente acotada en torno a eso, porque el Frente Amplio se ha corrido mucho a posiciones de centro en lo que es la conducción económica, Uh-huh. Más allá de críticas de tales o cuales problemas, en el rumbo general del país, y estos reconocimientos que vienen desde el exterior, que vienen de organismos internacionales o de personalidades del mundo financiero internacional, que confirman esta imagen. Pero incluso si miramos un poco más allá, si lo pensamos, por ejemplo, adentro del Frente Amplio. Sí. El Frente Amplio, que hoy día tiene un panorama en que los grupos más a la izquierda tienen un predominio fuerte, el MPP, el Partido Comunista, y los sectores más de centro, más de izquierda, más de tipo socialdemocrático han perdido pie. Si uno mira a lo largo de estos años, ha habido choques entre estas dos corrientes, estas dos alas del Frente Amplio, digo, simplificando mucho, sí, porque claro, son muchos jugadores. Pero sin embargo, digamos, mucho de tratar de variar la disciplina y la política económica general no lo ha habido en 15 años. Exacto. En un territorio que se ha vuelto polémico por distintas voces, como es el de UPM, ¿dónde se ve la diferencia entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio? ¿Dónde se ve la diferencia adentro del Frente Amplio entre los sectores que de alguna manera han instrumentado este proceso de acuerdo y de concesiones a UPM desde el gobierno, y los sectores que se supone que están colocados más a la izquierda? ¿Qué han dicho sobre el tema? Nada, nada. Los que hablan del tema están afuera del Frente Amplio, sí, o capaz que son frente amplistas, pero son frente amplistas orejanos, son frente amplistas que no están afiliados a ninguna de las dos corrientes. Entonces,
ni UPM ha despertado al interior del frente graves desacuerdos. De repente, en off o en algún comentario o en alguna intervención parlamentaria, alguno se puede quejar de que se le den muchas facilidades a UPM, que tal cosa, que el ferrocarril. El trazo del ferrocarril, recuerdo a Arana, bueno, ¿verdad? Acá en Montevideo insistiendo. Bueno, mucho, por supuesto, pero el trazo del ferrocarril, que es una herida en Montevideo, ¿dónde están las discrepancias al interior del Frente Amplio? Entonces, hay ahí, en ese sentido, podríamos decir que las alternancias no son... Sin embargo, hay diferencias. Ahora, y esto es importante, es decir, si no las tuviéramos, tener mucha polarización y mucha diferenciación no es bueno. No tener polarización y no tener diferenciación no es bueno. Es decir, los países como Chile, por ejemplo, donde digamos el complejo de centro-izquierda o de centro y el complejo de centro-derecha han actuado prácticamente en líneas muy similares. ¿Qué es lo que le pasa? Se afloja el temple de los partidos, el temple competitivo de los partidos, el atractivo, la marca de los partidos. Entonces me parece que eso es, hay que mirar las cosas en este carril un poco estrecho bueno, ni muy dramático, ni tampoco como para borrar las diferencias. Uh-huh. Si ganan los blancos, o si gana el Partido Colorado, habría sensibles diferencias con respecto a la gestión del Frente Amplio en puntos que se pueden medir específicamente. Sí, incluso prever, ¿no? Que se pueden prever, algunos que pueden estar más al alcance de la mano de un nuevo gobierno, que puede hacer más fácilmente algunas cosas, otros que requieren un esfuerzo de producción política, de producción institucional, de normas, que no se hace de la noche a la mañana, porque este también es un elemento importante en la problemática uruguaya. La problemática uruguaya de la competencia y de la alternancia está referida a un horizonte en que las reformas, las políticas públicas, que por ejemplo, digamos, el Frente Amplio ha impulsado en estos 15 años, en términos generales han pasado por carriles institucionales. Tienen respaldo legal, tienen una institucionalidad construida. La institucionalidad construida supone organización, estructuras administrativas, personal, sueldos, presupuestos, edificios, políticas en marcha. Esos son rigideces que no cambian de la noche a la mañana. Entonces, en la medida de que los pasos de algunas de las reformas han sido respaldadas o han sido procesadas en términos de institucionalidad, tienden a tener una sobrevida, una vigencia razonable. En algunos casos, sin duda, no van a ser tocadas. Nadie va a tocar las asignaciones familiares, que vienen de la época de Amézaga, del 42, de 1942, del principio del segundo vallismo, y fueron reforzadas en la época de Jorge Valle, el último gobierno colorado, y fueron ampliadas y reforzadas más marcadamente con el Frente Amplio. No me parece un territorio en que allí se pueda volver marcha atrás. Ahí hay un territorio acotado. Entonces, ese es un tema importante, me parece, para en este juego de balance. Desdramatizar y apreciar efectivamente que sí existen diferencias y que no es malo que las haya, y que los ciudadanos sientan que hay diferencias, que efectivamente no es lo mismo tener a Martínez que a la calle de presidente, porque las orientaciones son distintas, las sensibilidades son distintas, la relación con el gasto público, con los salarios, con los sindicatos son diferentes, etcétera, etcétera. Digo, podríamos bordar muchos aspectos. Y sobre eso, un segundo, Jorge, a ver si lo entendí bien. El asunto es, como siempre,
tensiones pulseadas que tienen que encontrar equilibrios, ¿no? Porque por un lado, una elección que cada 5 años se polarice tanto implicaría que una mala noticia. Todo en tela de juicio. Ahí está. Todo, y que siempre sería como empezar de nuevo, ¿no? Sí. Eso cualquiera puede entender que es malo. Lo otro, de que dé casi igual, es pésimo. Incluso porque, creo que lo insinuaste, pero a mí, porque tengo obsesión en estos temas, me gusta reforzarlo, deja afuera, porque vos decías, los participantes políticos, los observadores, sí, pero todo esto ocurre y tiene sentido por la gente, que es la mayoría, ¿no? Es decir, deja fuera a la gente en general, ¿no? Se vuelve una política de elites, con la gente afuera en general. Una ¿no? de las críticas o de las discusiones y de los análisis que se hacen en el caso de Chile, por ejemplo, es precisamente que este procesamiento de las élites chilenas desde el 90 en adelante, desde la salida del pinochetismo, el fin de la dictadura, el comienzo de 20 años de concertación y luego la alternancia en doble, la alternancia sí. Piñera, Bachelet, Piñera, es decir, la sensación es que la gente se siente ajena al tráfico de los partidos. Y dice, bueno, si los partidos no se diferencian, ¿de qué estamos hablando? Y esto es un problema grave para la política chilena, lo ha sido, no solo que lo hace, aumenta la ajenidad de la ciudadanía y la indiferencia y el malestar de la ciudadanía, sino que deja libre la cancha para que en la medida que los partidos rebajan su condición de organizadores de la política, aparecen otros movimientos sociales, movimientos de outsiders, de figuras que de alguna manera empiezan a tratar de ocupar ese terreno sí. que los partidos dejan baldío. Entonces, el caso chileno puede ser uno de una situación que de todas maneras no ha llegado a tener visos radicales, pero también uno podría pensar, bueno, históricamente el fenómeno de Bolivia en el periodo 1985 al 2000, hasta la llegada de Evo Morales. Bolivia que elige este domingo, ¿no? Que elige este domingo. Una de las cosas que ocurrió en Bolivia es que tres conjuntos partidarios, el de la izquierda con Paz Zamora, el de la derecha con Banzer, que había sido el dictador, pero sí, después se reconvirtió a la política electoral, y el del centro, que era el viejo tronco del movimiento nacional revolucionario, de la vieja revolución boliviana, todos hacían más o menos la misma política. Todos se subieron al centro, todos coincidieron, desapareció o se desfiguró completamente la diferenciación, la polarización, y entonces quedó, es decir, se hundieron en el centro, digamos. Claro. Se los chupó el centro, y bueno, y entonces empezó a aparecer movimientos sociales y movimientos políticos que efectivamente luego se transforman en movilizaciones electorales o en competencias electorales. Y bueno, y no ha sido bueno para Bolivia que de golpe ese proceso tan extraordinario para la historia de Bolivia, que era una difícil construcción de un sistema de partidos en un país en que no lo ha tenido nunca, en donde había por lo menos 3 conjuntos que se alternaban, que competían, que organizaban la ciudadanía, organizaban las opciones para la ciudadanía y las políticas, de golpe entre en un territorio baldío y aparezca una figura como la de Evo Morales y un movimiento arrollador con oposiciones muy flacas, con oposiciones muy débiles que se afincan en algunos sectores regionales, en algunas regiones del país, pero que no tienen una competencia fuerte a nivel del Congreso, a nivel y que le dejan la cancha abierta a lo que el gobierno puede hacer, ¿no? Entonces, eso a nosotros no nos ha pasado. De todas maneras, bueno, está claro que
el sistema de partidos uruguayo no tiene la consistencia, la dureza, la solidez que pudo haber tenido hasta hace poco tiempo. Sobre eso quiero hablar luego de la pausa, porque me parece que hay perforaciones. Ahí está. Y además hay desde una mirada estrictamente analítica, previsora, y si bien los acontecimientos todavía no ocurrieron, bueno, parece ser muy obvio que después de no sé cuánto tiempo aparece un nuevo partido que va a votar muy bien, todo indica, pero además que ocupa un lugar ideológico al que nos habíamos acostumbrados estaban los partidos tradicionales, ¿no? Estoy hablando obviamente de Cabildo. ¿Qué lectura de todo esto se puede hacer? Y hay algo al pasar que dijiste que me gustaría que lo desarrollaras un poquito más. Es cierto, hay cosas que seguramente, sea el próximo presidente Martínez, sea el próximo presidente Lacalle, van a continuar más o menos igual. Sin embargo, con matices y diferencias. Eso, ¿no? Sin embargo, hablaste de orientaciones, de sensibilidades, incluso yo diría esto lo admito, yo soy una persona que reivindica la ideología, porque... la ideología es distinta, por supuesto. Y entonces eso te hace mirar el mundo de maneras distintas. Ahora, el ciudadano, ¿qué cosas uno puede suponer que si Lacalle Pou va a ser el próximo presidente, con un gobierno necesariamente de coalición, le puede desarrollar cosas que hasta ahora no está teniendo y puede transformarse en una buena noticia? ¿O cuáles cosas que estaba consiguiendo pueden verse flaqueadas y viceversa? Uno puede suponer por dónde está, es decir, cuáles son esos cangrejitos debajo de la piedra. ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Te parece bien? Jorge Lanzaro. Seguimos conversando con nuestro querido amigo el profe Jorge Lanzaro. ¿Ya sabes, por ejemplo, dónde vas a votar? ¿Ya te revisaste? ¿Sos de esos que ya revisó o no? Yo votaba durante muchos años, votaba en las dominicas. Pues sabés que yo fui a las dominicas cuando tenía 3, 4 años, porque las dominicas antes de ser ahora es un colegio mixto, pero colegio de chicas, pero quedaban frente a mi casa, en Acevedo Díaz, de acá, a un par de cuadras. Y me mandaban ahí con otros amigos, incluso tengo un muy buen amigo catedrático de cardiología en la Facultad de Medicina, Carlos Romero, que íbamos eran los varoncitos de 3, 4 años, y después a los, no sé si a los 5 o 6, no seguíamos yo hice mi escolaridad en Nervio Fernández, y en Nervio Fernández cuando no era mixto, pero estábamos separados, unos por Canelones y otros por Maldonado, no en las clases, había sección femenina y sección de varones. Y en general he votado en las dominicas y me mantengo ahí porque me encuentro con algunos del barrio que tenían la credencial más o menos en el mismo lado. Ahora me movieron a alguna de las múltiples casas del archipiélago de la Española, que es la Española, ha ido comiendo sobre Boulevard Artigas, ¿no? y calles aledañas, ha ido comiendo cuanta casa tiene alguna disponibilidad para poner sus secciones. Ha crecido. ¿Y has tenido que votar en alguno de esos locales, digamos? Sí, he tenido que votar ahí. Habíamos dejado un par de preguntas pendientes. Bueno, es una pregunta difícil. Estamos con Jorge Lanzaro, el politólogo. Más o menos se puede pensar que en una tendencia los países, los gobiernos pasan por ciclos gubernamentales y ciclos económicos, ciclos que tienen una tendencia más marcada hacia la distribución, hacia el gasto, hacia la búsqueda de inversiones y de gasto público que permita redistribuir, y ciclos en que de alguna manera, sea por las condiciones externas, sea por las orientaciones ideológicas que tú bien señalabas y que yo comparto perfectamente la reivindicación, a periodos de ajuste. Entonces es perfectamente pensable que haya en el periodo que viene ajustes. Va a haber, sea quien el que gane, porque hay una situación económica del país que parece requerir ajustes.
los ajustes, la forma de los ajustes, a quienes afectan más o menos, quienes pagan más, quiénes son los ganadores y los perdedores de cada tipo de política, depende un poco, seguramente hay diferencias en la escuadra del Frente Amplio y en la escuadra del Partido Nacional o del bloque de la oposición, si lo queremos poner en conjunto. Ese es un punto importante. Otro punto importante en el que también es difícil encontrar, pero que seguramente hay tendencias diferentes, miradas diferentes, ideologías diferentes, es el tema de la masa de lo políticamente correcto. Es decir, ha habido un avance importante en este asunto del territorio de los derechos democráticos, el territorio de la igualdad de género, los discapacitados, etcétera, etcétera, con un ímpetu realmente muy marcado, que se traduce en políticas, se traduce en acciones, se traduce incluso en disposiciones legales que obligan a ciertas cosas. Me parece que ese es un terreno en el que la sensibilidad de los ciudadanos uruguayos es distinta. Hay gente que no tiene el mismo fervor por lo políticamente correcto en los términos que ha estado planteado últimamente, o por lo menos con la intensidad que ha estado planteada últimamente. Entonces, avanza un poquito. Pienso que habrá matices. Ni el mismo fervor, incluso hay gente dentro del Frente Amplio, que incluso lo vive con cierto resorte conservador, que no termina de... Pero, sin ninguna duda. Entonces, digo, ahí tenés como sensibilidades, aproximaciones ideológicas distintas. ¿En qué se traduce? Bueno, se puede traducir en los procesos educativos, se puede traducir en las políticas, en las prioridades políticas, en las prioridades de políticas públicas, en la asignación de puestos públicos y de recursos. Hay variaciones. Pero entonces, ¿a qué nos remite? Nos remite básicamente no solo a los enfoques ideológicos y a los matices, diferencias importantes que puede haber entre los dos conjuntos que compiten hoy día, sino a los recursos políticos que cada uno puede poner en obra para llevar adelante la diferenciación, claro, si es cuando existe. Entonces, ese es un problema importante. Los dados están muy parejos en términos de una ciudadanía relativamente dividida en dos grandes conjuntos, peso más, peso menos. Terminamos el 2014-2015 con 48-48, pero digamos, aunque hayan variado esas cifras, la variación no es significativa como para decir hay un vuelco importante en la ciudadanía, sino que es una ciudadanía que está distribuida en forma más o menos pareja en dos grandes conjuntos. Distribuida en dos grandes conjuntos, ahora en más partidos de un lado que del otro, claro. Pero digamos dos grandes conjuntos. Entonces ahora, ¿qué es y cómo van a hacer para llevar adelante cada uno de los que gobiernen? Y bueno, las situaciones son un poco diferentes. Son distintas, ¿no? Incluso le recuerdo al público que Búsqueda destaca hoy en tapa, ante el empuje de Martínez en las encuestas, la calle Pou busca sellar rápido la coalición, ¿no? Parece que en efecto son las señales, primero porque tiene que hacerlo, pero segundo, parece ser como parte de la estrategia. Tengo que mandar señales a todos, decir, miren que acá vamos todos juntos, ¿no? Sí, suponemos que dejémoslo del lado de la calle, ya que lo planteás. Efectivamente, si fuera la hipótesis de la calle, es una hipótesis de coalición, lo cual recuerda de alguna manera la hipótesis de la calle de Luis Alberto, la calle en la elección del 89 y puesta en obra en 1990, que fue quien planteó por primera vez en forma muy contundente la idea de una coalición a la europea, decía claro. Kuki padre. Bueno, fue una coalición difícil. Sí. Fue una coalición con socios difícil. Sí. Algo similar, obviamente que con otros actores, con otro esquema, con otro escenario, tendría a la calle si gana la presidencia y tiene que construir una coalición. Es una coalición con socios difíciles, con socios que tienen, digamos, una dosis de afecto societal diferente. Por ejemplo, para poner un ejemplo histórico, el afecto societal que tenía Valle con la calle
no era el mismo que tenía Sanguinetti con Lacalle. Obviamente. Padre, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí podemos ver una experiencia histórica que nos ilustra de que acá puede haber un territorio de afectos societales diferentes. Porque los socios de una coalición, los socios fuertes, son socios competitivos, que no dejan nunca de ser socios competitivos, porque y no deberían dejarlo, primero porque las enseñanzas de los socios que no han sido muy competitivos, como el caso de Volonté con Sanguinetti, no son demasiado alentadoras. Para el que colabora. Para el que colabora. Y segundo, porque efectivamente hay diferenciación, hay diferencia. Talvi se encarga de marcar las diferencias con Lacalle y Manini se encarga de marcar las diferencias con Lacalle. En su medida, el Partido Independiente y Pablo Mieres hace lo mismo. Es decir, que los socios serían socios que participan con distinta contundencia y entonces eso con distinta... mirando de reojo hacia adentro y hacia afuera, en qué momento apoyan, en qué momento se salen, en qué momento optan por una competencia más abierta. Entonces, el timing y la fuerza de la coalición, coaliciones más contundentes y más mayoritarias, como la que tuvo Sanguinetti en su segunda presidencia, no son fáciles. Si Lacalle tiene que lidiar con un Talvi que si no le va del todo bien en esta, igual quiere quedar aprontado para seguir compitiendo y seguir insistiendo en la construcción política, lo ha dicho efectivamente, con un Manini que, no sé, me parece que tiene una expectativa similar, digamos, de que no se agota en esta elección. Capaz que se agota, que es un flash party y que no vamos a oír hablar más de él, pero no es así, probablemente. No luce así. No se plantea así. Y bueno, eso para pensarlo en los socios con más caudal electoral, con más caudal parlamentario, que es lo que va a importar, cómo queda el Parlamento. Entonces, son socios, quizá hacia adentro del Partido Nacional, la diferenciación entre los sectores del Partido Nacional, el corte, digamos, entre Lacalle y Larrañaga se puede manejar de una manera distinta, pero también va a existir. Entonces hay un adentro del Partido Nacional con el que hay que lidiar, y hay que lidiar con los socios. Incluso en algún momento uno podría pensar que de repente esto del camino de la coalición es un camino que está planteado por Lacalle, está planteado por Sanguinetti firmemente desde hace tiempo, está ahora más firmemente planteado por Talvi, o reconocido por Talvi. No duden, estamos del lado del cambio, dijo Talvi. Sí, y también más con un poquito más de benevolencia de parte de Manini. Pero en realidad, a lo que se podría perfectamente llegar es quizá a un periodo de coalición, pero sobre todo a un periodo de un gobierno más de compromisos específicos, donde estos socios o estos grupos que integran, que son diversos y que integran el paquete o el bloque de la oposición, no necesariamente integran el gobierno en pleno, sino que más bien acuerdan sobre determinado tipo de políticas, determinados programas, determinadas soluciones importantes, determinadas leyes, determinados impulsos, determinadas designaciones muy significativas en ministerios, en el COICEN, etcétera, etcétera. Orientaciones, grandes orientaciones, pero en un juego que se ventila más en compromisos caso a caso o por líneas de afinidad, sin duda, pero que no necesariamente es una coalición tan firme. Entonces, lo que hemos visto en muchos países de América Latina es a veces el doble juego. Coaliciones de gobierno que a su vez hacen compromisos con sectores que no están dentro de la coalición. Eso le pasó a Lula con su coalición de gobierno, digamos, en los mejores tiempos del gobierno del PT. Le pasó a la concertación chilena. Y entonces uno puede pensar que efectivamente hay un periodo en que
se va a llegar a algún tipo de fórmula coalicional, que habrá que ver hasta dónde llega. Parece que los que de alguna manera tenían ciertos resquemores con respecto a un socio u otro, que no les gustaba hasta dónde llegaba. Sí, salir en la misma foto, digamos. Se han ido moderando. Talvi, que decía Talvi en particular. Sí, el océano de Manini se fue achicando. Pablo Mieres no parece presentar tampoco en ese sentido una oposición frontal. Yo con no voy. Es que esas cosas también las puede decir no solo el que quiere, sino el que puede. Bueno, ¿no? pero hay que ver después cómo, porque sí, pero tú tenés que tener parlamento. Tu voto es el 48, el 49 o el 50. Vale mismo que los 10 primeros. Claro, pero si yo arreglo con uno que ya me resuelve 10 votos, a lo mejor no tengo que arreglar con 5 separados que me resuelven 2 cada uno, ¿no? Por supuesto, es así. Pero te quiero decir que hay que tener en cuenta qué es lo que va a venir, no solo del 27 de octubre en adelante, es decir, en lo que puede ser el perfil de una coalición que se perfila como coalición electoral en una primera instancia, sino en lo que es la construcción de una coalición de gobierno. Es difícil. Y no es raro, no sería nada raro que estuviéramos en un proceso en el que eso tenga algún andamiento, quizá lo vaya a tener, pero después va a tener que encontrar quizá otras fórmulas donde esos socios están jugando desde posiciones distintas y acordando sobre ciertos puntos, pero al mismo tiempo compitiendo con miras a una competencia que va a ser la que viene dentro de 5 años. Perfecto, y en el final, y te voy a matar porque en realidad te voy a pedir demasiado, porque te voy a pedir en muy poco tiempo. Este escenario, que presenta obviamente fortalezas y debilidades, el público resolverá emitiendo su voto y verá si eso incide o no. Pero en el otro escenario, en el caso que el que gane la elección sea el candidato del partido de gobierno, ¿con quién podría armar cosas? Porque solito no va a poder. Bueno, eso también luce como una fragilidad. Déjame decirte 2 cosas muy breves. Acá hay unos actores que no tocamos en este juego, hablamos solo de partidos, pero acá hay movimientos sindicales, hay movimientos sociales, hay estructuras institucionales en el aparato del Estado que también cuentan como actores de veto, como actores de resistencia, como actores con los que hay que... Entonces, más allá del tema de los partidos, está todo eso. Si la calle gana, si esta coalición gana, va a tener que enfrentar también. Ha sido un tratamiento muy, muy suave, de guantes blancos, se hacen visitas a la sede del PIT-CNT, pero ahí hay un actor importante que ha sido un gran beneficiario de los gobiernos del Frente Amplio y que no va a ser fácil lidiar con ese conjunto y con la competencia que está adentro mismo del PIT-CNT. Si hay una coalición de gobierno alternativa al Frente Amplio. Y en el caso del Frente Amplio, lo mismo. Martínez no tiene grupo propio, no tiene su propio partido dentro del Frente Amplio, no tiene un liderazgo asentado fuerte como tuvo o ha tenido en sus momentos, sobre todo en algunos momentos más que en otros, Tabaré Vázquez, que no tenía un grupo propio, porque el Partido Socialista no era el partido de Tabaré Vázquez, sino que sobrevolaba el conjunto del Frente Amplio. El Frente Amplio era el partido de Vázquez. Y Vázquez tenía un predicamento de conjunto muy importante. Mujica tenía su base propia y un predicamento importante en el conjunto del Frente Amplio. Martínez no tiene ninguna de las dos cosas. Entonces tiene un Frente Amplio en donde los sectores más, digamos, el MPP, el Partido Comunista, con una figura importante y seguramente ascendente, como la de Andrade, y el Partido Socialista en las posiciones que ha ido encontrando, y del otro lado un enflacamiento, un adelgazamiento de los sectores, digamos, que representaban el Frente Libre Sereñi y que ahora están, digamos, en lo que pueda todavía votar Danilo Astori o Vergara o Álvaro García, es decir, sectores que podrían de alguna manera equilibrar. Entonces,
cómo componer yo pienso que Martínez, no sé cómo lo va a encarar, no ha aparecido en las discusiones, o yo me distraje, si uno piensa en Martínez, se podría pensar como en Michelle Bachelet. Michelle Bachelet armó un gabinete que lo armó con la gente que ella eligió, sin respaldarse en los partidos que ya tenían muy cansada. Bueno, Martínez hizo eso en la intendencia. Hizo en la intendencia eso, por eso digo que podríamos pensar, si va a replicar lo que hizo en la intendencia, va a tener un baile muy difícil. Lo mismo que Bachelet, un baile de paridad de género, que es muy difícil de completar, y un baile de contemplar la fuerza de los ministros en función de los respaldos parlamentarios que tiene cada grupo del Frente Amplio, es una ecuación complicada. Jorge, con un Frente Amplio que no va a tener mayoría probablemente. Además, soy de los que cree que el resultado que emane 1 de octubre, después de noviembre, va a dejar un panorama político apasionante. Sí, apasionante en este sentido, y justamente en este sentido que todavía no hemos explorado bien, no solo cuáles son los programas o las actitudes o los enfoques ideológicos, sino cómo pueden ser los procesos de gobierno efectivos para hacer tal o cual cosa, con las rigideces que en cualquier país democrático civilizado encuentra cualquier gobernante, es decir, las rigideces institucionales que dificultan la innovación, la reforma, y los panoramas políticos de fraccionamientos internos y de fraccionamientos externos en ecuaciones coalicionales o en ecuaciones de compromiso. Muchas gracias, Jorge. Seguramente nuestro reencuentro ya va a ser con la voz de la urna expresada. Ya veremos. Y vos que supiste vivir que tuviste que vivir en el exilio, me imagino que siempre que ocurre esto lo vivís como una fiesta, ¿no? Sí, eso. Y no hay que confundirse. Sí. Una fiesta a veces un poco aburrida, pero me salvo si no la tuviera. No, claro. Nuestro común amigo Ángel María Lura, cuyo hijo vive en Chile, vino hace poco. Sí, Juan Pablo, que es un crack, un fenómeno. Me acuerdo que la frase de Ángel María Luna, las democracias son como las heladeras, solo nos acordamos de ellas cuando se rompen. Entonces hay que... Bueno, muchas gracias, Jorge Lanzaro. Gracias a ti. Muy amable y saludos. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.